Los Gurús Podcast. Hola amigos de Los Gurús, bienvenidos a este episodio número 8, ya 8 seguidos. Sí, y usted estuvo como 4 fuera del país, creo. 2. Bueno, sí, porque los partimos a la mitad, perdón. Exacto. 8 en fila y en consistencia. Ajá. Sí, ha sido ya, como pueden ver, todos juntos. De nuevo, Después de 5 meses. Ya, qué rápido pasa el tiempo. Sí. Y así como ha pasado el tiempo, hemos ido creciendo con ustedes, con audiencia, y siempre es un honor que nos acompañen. Siempre es bonito escuchar comentarios que nos dicen los chicos en la igle o que nos escriben. La verdad es que no me cansaré de decirlo, es un honor para nosotros que compartan, que les guste escucharnos, pero sobre todo que podamos conversar. Al final, el eslogan de nuestro podcast es una conversación que genere conversación. Entonces, que siempre haya un motivo para que hablemos entre todos. Nos encantaría que estuviéramos todos aquí, ¿verdad? En el estudio hablando, pero para eso son las redes y para que nos comenten. Siempre nosotros estamos pendientes para compartir con todos ustedes. Hoy viene un tema muy bonito que hace rato estábamos conversando, y cuando digo hace rato, no solo de ahora en la preparación, sino de que es un tema que ya veníamos preparándolo por lo que nos apasiona y nos interesa. Básicamente hacer esa aclaración, por decirlo así, de que somos más allá del servicio, de que el Señor nos ha llamado y ha pagado el precio por nosotros como personas, como hijos suyos, que somos más que un instrumento. Y yo sé que a veces se vuelve un cliché esto, sobre todo en los equipos de adoración, pero es una realidad que lamentablemente a veces no vivimos. Entonces sí, me parece que es importante que traigamos este tema a la conversación para obviamente compartirlo con ustedes que nos escuchan y que puedan escuchar más o menos el punto de vista que tenemos nosotros. Entonces no sé, Ernie, si quiere darle apertura. A Edwin. O a Edwin. No. Estoy... Quiero papel tijera. Un muy maduro piedra, papel o tijera. Ajá, A ver quién va obviamente. primero. 2, 3. Me fui a usted. Sí, y de hecho ahora que conversábamos antes de establecer como la línea, es un tema que hemos estado tocándole como no tan profundo en otros episodios. Más periférico. Exacto. Entonces, ya que vimos como la necesidad de que ya podemos abordarlo un poquito más, ya ser más específicos y ahondar un poco ahí para que no quede como al aire, ¿verdad? Mm. Porque lo interesante de esto es que se puede volver un tema un poco obvio, pero a veces el hecho que para uno sea obvio no quiere decir que para los demás esté Correcto. claro. Aparte que estamos en unos tiempos muy, a veces extraños, diría yo, en donde como iglesia, como equipos, a veces estamos persiguiendo lo grande, estamos persiguiendo lo fantástico y nos olvidamos de las bases. Y creo que no hay mayor fundamento que lo que vamos a conversar en este tema, que es realmente nuestra identidad en Cristo. O sea, porque estamos basándonos en que si somos parte de un equipo de oración, si somos parte de un equipo de una iglesia, ya hemos pasado por el proceso de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, tenerlo en nuestra vida, creer en Él, seguir sus estatutos. Y luego el siguiente paso, antes que cualquier cosa, aunque yo sea músico, aunque yo sepa hacer algo de producción, aunque yo haga algo en artes, antes de lo que sea, es entender nuestra identidad en Dios. Edwin lo desarrollaba muy bonito y me gustaría que lo compartan. ¿Cuál es nuestra identidad real en Dios? Para eso vamos a apoyarnos primero en las escrituras. En el Salmo 139, en el versículo 13, inicia diciendo: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. El 14, te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas y esto yo lo sé muy bien. Me viene a la mente de mis mentores, de mis maestros. Uno de ellos me dijo: una vida integrada, una vida que tenga la integralidad de sus elementos mentales, de alma, sus sentimientos,
lo espiritual, lo físico, que esté todo bien amarradito, bien integrado, o sea, tiene un secreto en lo secreto, porque entonces hay un secreto de tu permanencia, de tu resistencia con Dios. Qué interesante eso, la última parte que dice una permanencia en Dios. Entonces realmente va más allá de hacer. Y de no rendirse. Nosotros tres sabemos de procesos de pique, 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 pique y pique piedra. Ujú. A veces pasa que por el mismo amor y deseo de hacer algo, he escuchado mucho esta frase, la he utilizado también, que es mi respuesta de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho. Entonces yo le quiero dar de vuelta, quiero como pagarle lo que Él ha hecho por mí. Resarcir. Ajá. Como si fuera algo real, como si de alguna manera yo tuviera la capacidad de devolverle lo que él ya ha pagado o de que yo tengo que pagar esa cuota porque es mira, Ernesto me prestó plata para sacarme de la bronca, entonces yo tengo que dar paguitos de polaco, como decimos en Costa Rica, para pagarle a Ernesto lo que me hizo. Préstamo educativo. Ajá, sí, para no decir... Ajá. Em, pero esa mentalidad muy latinoamericana a veces permea mucho la iglesia. Ujú. Y realmente, cuando vamos a la Biblia, nos dice que no, o sea, no es que Dios nos va a cobrar. Entonces, si Dios pagó un precio por nosotros, que mandó a Jesús a la cruz por cubrir nuestros pecados, por darnos salvación y todo, entonces, en realidad, ¿cuál es el objetivo de Dios de pagar este precio para nosotros en la iglesia? De hecho, eso me da la entrada para el Ujú. versículo, básicamente. Este estaría en Primera de Pedro 1, 18 y 19. Nueva traducción viviente por aquello. Y dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, las cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Y por ahí lo veo también como de eso que estabas diciendo, de que a veces uno piensa como voy a servirle al Señor por devolverle algo, porque le debo. Básicamente esta descripción del precio humanamente es impagable. Y por eso no podemos partir del hecho de que vamos a servir por devolverle a Dios, porque definitivamente no nos va a alcanzar nada para devolverse. Ujú. Ahora, la pregunta válida es, entonces, ¿cuál debería ser la motivación correcta del servicio? Si no es repagar, porque ya sabemos que el precio es demasiado grande como para que también hacerlo. Ahora, también la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que somos vasijas de barro para que la gloria sea para Él y no para nosotros. Y ya lo hemos conversado en otros episodios, ¿verdad? Que se trata de darle la gloria a Él, de estar ubicados y todo por Él, no por nosotros. Pero entonces, Ahí le tiro otra, perdón. Te voy a robar nada, el todo tema. bien. Por ejemplo, en un libro que se llama Cómo adorar al rey, de Zach Nis, Recomendadísimo. ajá, precisamente comienza como hablando de la relación que específicamente nosotros como ministros de alabanza hemos tenido y nos basamos en el que Dios nos use. Agarramos mucho el tema de las vasijas como si fuéramos un objeto nada más para el uso y para el desuso. Y él ponía un ejemplo de que básicamente es como una herramienta, digamos, un martillo, de ahí, usted lo usa cuando va a clavar y ya. Y si ya no necesita clavar más, el martillo no lo va a usar más. Yo no veo al Señor como, voy a usar a Jorge para bendecir la vida de Edwin de tal manera y ya tu propósito en la vida terminó y no va a hacer nada más. Y eso lo enfocaba porque entonces, si nuestra relación con Dios se va a basar en el servicio, vamos a entrar como en esa dinámica de una herramienta que se usa o se desecha cuando según se necesite. Y él lo que proponía es la relación de verdad como hijos nosotros, Ujú. que es básicamente la identidad que deberíamos tener, ¿verdad? Correcto, porque es que, digamos, ser una herramienta para Dios sería algo demasiado vacío. O sea, entonces,
creo que es hasta contradictorio y ahí es donde a mí me preocupa que a veces como cultura de iglesia en general nos enfocamos en ser la herramienta de Dios, y que obviamente todo bien, el servicio es validísimo y creo que ya ahorita vamos a entrar en realidad cuál debería ser, según nosotros, el enfoque, pero a mí la Biblia me habla de una relación con Dios, de un precio que Él pagó porque Él me amó primero. Dice que antes de que lo amáramos, Él me amó. Entonces, Él estuvo dispuesto a pagar. De hecho, Ernie, si usted me puede ayudar con el versículo de Pedro. Ese sería 1 Pedro 2:9. Dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nueva versión internacional. Mm. Entonces a mí me habla de que Dios me quiere dentro de su familia, me quiere dentro de su pueblo. Y ahora en esta época, varias amistades que queremos mucho tienen la bendición de ser padres por primera vez. Y yo veo cómo ellos interactúan con su hijo. Y hay un amor tan grande que yo no me imagino cómo ellos puedan decir, uy, ya tengo a mi bebecito y entonces lo voy a poner a jugar fútbol para vivir de él, como muchas veces vacilamos. Que Ajá. yo Eso les es decía a ellos, todo. que yo les decía que mi plan es que si tengo un varoncito, ponerlo a patear bolas de los 6 años, para los 18 venderlo al Inter. Eso sería básicamente lo que a veces pensamos que la iglesia es o que Dios es, como que, uy, bueno, es que ya lo pagué el precio para tener a alguien que toque batería y que me haga escándalo, porque eso es lo que yo quiero. Y nada que ver. Se supone que, bueno, no se supone, dice la palabra, pero digo yo, el diseño original es que estemos cerca de Él. En otras partes dice, ya porque no me llamarán maestro, me llamarán padre. Perdón, no me llamarán como siervo y esclavo, sino como familia, como padre. Entonces me habla de una relación real, directa con Dios. Y con esto lo llevo a esta parte de la conversación. Es decir, que yo soy más allá de lo que hago. Yo Así no soy es. una batería, no soy un piano, no soy una voz. Y esto lo hemos conversado entre nosotros y les aseguro que ustedes también han tenido esa conversación en sus iglesias, que el enfoque no puede ser lo que yo hago si ya el precio que Dios pagó fue por Jorge y no por una batería. Entonces, ¿cuál debería ser el enfoque mío a la hora de servir si se supone que yo soy primero hijo de Dios? Primero se es persona antes que ser un funcionario, para ponerlo en Ujú. términos muy sencillos, porque somos un diseño. Yo les he dicho a ustedes, si me dicen que hay que reforzar con algo de unos teclados, avísenme un mes antes para yo llegar tallado con lo que hay que sacar nota a nota, porque en el caso de la música es el instrumento en el que peor me desarrollo. Entonces todos tenemos un diseño por Dios para un propósito, pero usted jamás va a cumplir ese propósito si usted no sabe quién lo diseñó. Si usted no conoce al maestro artesano, usted no sabe con qué materiales trabajó para el diseño que tiene enfrente. Entonces, por eso nos dice que nos tratemos todos como nos gustaría que nos traten los demás. No solo es una base de edificación y una muy buena y astuta estrategia, sino que yo necesito a Ernie. Si lo pongo muy rudimentario, yo no sé tocar piano. Ernesto es muy bueno con los teclados. Confirmo. Yo no soy un gran sesionista de baterías con solo una idea. Necesito oír la pieza un montón de veces para ver dónde clarifico yo. Alguien que pueda aterrizar serías vos en una sesión. Nada más, este es el estilo, esta es la idea y vámonos. Yo no, yo estoy construido, tengo otros elementos y todo depende de una profundidad. Hace unos días, un doctor en jazz decía, un vocalista se sentó en la batería a hacer la base del swing de jazz y el productor de una vez se volvió y dijo, usted puede venir mañana a las 9 de la mañana, necesito exactamente eso. Y fue la sesión que quedó grabada para esa pieza. New York, New York.
No. New York, New York. Y tiene un montón de vueltas de la batería, pero la base principal la hizo un cantante. Todos los fills y vueltas que hace el resto de la batería ya los hizo un baterista, pero vino a montarse de lo que el productor dijo, eso es lo que ocupo. Entonces hay un diseño, la identidad siempre va a estar en el fondo, en la forma. Y sobre la superficie es lo que ya todo el mundo ve. Ahora, ¿cómo un equipo de adoración y cómo yo, como miembro de equipo de adoración, debería de casi que exigir que lo primero o lo primordial en el equipo, en el trabajo, en la preparación, sea mi identidad antes que ser explotado, entre comillas, por mi talento? Porque el problema es que en Latinoamérica y en Costa Rica pasa mucho que a veces por la necesidad no tenemos baterista. Entonces, mira, vino Juancito, el primo de Juancito, dice que toca. No sabemos el trasfondo, Contexto. el contexto de Juancito, del primo, no sabemos qué hace, no sabemos qué cree, pero de ahí hay que rellenar. Entonces, qué consejos podríamos dar o qué herramientas se podrían decir para no caer en esos vacíos espirituales? Porque antes de darles el pase, a principios de esta semana tuvimos una conversación muy interesante con don Oscar Castillo, el pastor de Watermark en español. Un saludo para Osquitar. Que hablábamos que lamentablemente en la iglesia latinoamericana se está olvidando la consolidación de los que ya son miembros y sobre todo los que ya están sirviendo, porque se ha relacionado mucho el servicio con el seguimiento. Entonces, porque yo veo a Edwin todos los domingos tocando y si no está tocando, está cantando, y si no está cantando, está haciendo sonido. Ah, no, es que debe tener su vida en orden y debe tener todo. Y Oscar decía, ese ha sido el error más grande que tiene la iglesia latinoamericana, porque nos enfocamos en el servicio sin ir a fondo. Cuando, y esto ya son palabras de lo que hablamos, Dios pagó el precio por mí como persona y no por mi instrumento o por lo que yo hago. Entonces, ¿qué tips o qué consejos podría hacerlo tanto del ministerio para no caer en eso, como yo, como les digo, entre comillas, pero casi que sí, exigir que no ser yo un número, ser un instrumento, sino ser un hijo? Ujú. Digamos, aquí me voy a meter con una parte más congregacional, porque al final de cuentas, de todo ministerio de alabanza pertenece a una iglesia, ¿verdad? Ujú, Sí, De hecho, antes de ser miembros del ministerio de alabanza, somos miembros de la iglesia, de la correcto. así es. congregación, ¿ok? Y hablo, digamos, desde la experiencia que he tenido en algunos lugares, y es que lo que vos decías de que se acepta gente por necesidad, o se tiene ahí, entonces se vuelve un asunto como de vamos a evangelizar gente para que se conviertan y para que comiencen a servir. Ujú, Entonces esa parte de consolidación que mencionaba no se da. no Entonces, ¿qué es existe. lo que pasa? Que todo este asunto de formación, de discipulado, de fundamentos cristianos, de principios, de lo que sea, como le quieran llamar, las bases literal en las personas no existen. Entonces, al final de cuentas, no estás formando cristianos, estás formando servidores De y, casi que empleados. y casi sin que fondo. empleados. Ajá, exacto. Y todo lo que vemos, de hecho los versículos que hablamos, habla de la identidad de nosotros como hijos. En ningún momento dice son servidores, somos hijos, es lo primero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta gente normalmente, porque de hecho yo también pasé por ahí, cuando llegamos a otro lugar, normalmente vamos como con ansias de hacer y que me pongan rápido a Ujú, servir, ujú. porque es que eso es lo que yo soy. Y que es una motivación válida, Sí, ¿verdad? sí, Porque sí. obviamente uno O quiere sea, es dar la bonito, o sea, respuesta. servirle a la gente es bonito, pero Ujú, yo creo que porque no es para que nos vean, pero por lo menos yo como servidor desde esa parte, cuando uno está en puertas o en música, en el caso de nosotros, o a veces no estamos ministrando en música, pero nos piden que si podemos apoyar en cualquier otra labor que no necesariamente tenga que ver con eso, uno lo hace con amor porque sabe que lo está haciendo para la gente, en realidad.
Y Sí, está lo que llaman demostrando ministrar realmente, exacto, que es darle a los demás lo que yo tengo. eso. Y está mostrando el amor de Dios a través de lo que está haciendo y todo eso. Entonces, al final de cuentas, aunque sea una cosa como que tal vez alguien diga como cotidiana, tiene un trasfondo muy, muy chuzo de parte de Dios en eso. Entonces, lo primero, hablando de eso, es al servidor, antes de servidor, de nuevo, tiene que formarse como cristiano, Ujú, tiene que formarse como hijo. Y sí, casi todos los cristianos llegamos a ser servidores en algún momento. ujú. De hecho, es como uno empieza, conoce al Señor, ahí se le presentan, empieza a tener encuentros con Él, y conforme uno más a fondo va, empieza a generarse este sentimiento de, ok, tengo que ser, te quiero servir. Ujú. Y ahí es donde vienen los dones. Porque al final de Claro. cuentas, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo, no nos vamos a meter ahí porque es un tema amplio, pero no son para mí, son para edificación de la iglesia. Y eso Correcto. significa que entonces yo le voy a servir a los demás a través, o sea, utilizando lo que el Señor me dio para Y ellos. usted sabe, Ernie, bueno, y Edwin también se enlaza mucho con lo que hablábamos en el último episodio sobre mis sueños versus los sueños de Dios, porque entre más yo me meto y ejerzo mi identidad en Dios, yo empiezo a adquirir en mi corazón los sueños de Dios. Ujú, Entonces empiezo a entender qué es lo que a él le gusta, qué es lo que él quiere, y ahí es donde yo siento que hay un servicio sano y bien enfocado. ujú, Porque digamos, ahora hablábamos de que si yo pienso que es para repagarle a Dios el préstamo que me hizo, está mal, pero hasta cierto punto sí es una respuesta a su amor. ujú, ujú, Lo ujú, que pasa es correcto. que no puede ser el fin último o el más importante estar yo en una tarima, porque si no, no le estoy sirviendo a Dios, porque al final del día, lo que usted decía es demasiado cierto. Como iglesia corporativa, es un principio que tiene que venir desde el día uno, Ujú, la ujú. formación como persona. Y para parar el pase a Edwin, para Ujú, terminar con esto, otra cosa importante es cuando un ministerio de alabanza, que estamos hablando específicamente de esto, pertenece a una iglesia y la iglesia tiene sus valores, tiene su ADN, tiene sus cosas, todo esto se tiene que transferir a los demás ministerios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si uno entra de una vez eh, al equipo y no fue parte de la iglesia y no le dijeron cómo funciona, digamos, cuáles son las formas en las que se tienen que hablar en el lugar o porque se habla así, porque ya es un asunto de cultura que existe. De hecho, un día, creo que en estos días vacilábamos, porque es como que yo llegue a una iglesia súper pentecostal y intente llevar la cultura de la Comu, que es el lugar donde vamos, no va a servir. porque es la identidad de la Porque de la comu. identidad ajá, entonces, ¿qué es lo que pasa? De nuevo, si yo voy como un servidor de Comunidad Paz, ya con la formación que tengo, a servir a otro tipo de iglesia, en cuanto a corriente, digamos, y nada más lo que voy a llegar es ver y, uy, todo está mal. Bueno, no es que está mal, O sino que muy diferente medirlo y por el ajá, lente de mi iglesia y no por la exacto, identidad no que tienen ahí. contextualizo. Entonces, ahí donde vienen después estos problemas de que yo estoy en un lugar que tiene una cultura súper diferente a la que yo vengo, pero yo quiero imponer mi cultura. Lo cual es interesante porque estamos hablando de la identidad mía con Dios. Así como yo tengo la identidad mía, yo no puedo determinar que usted actúe como tengo que actuar yo. Entonces, ¿por qué lo vamos a Exacto. llevar a nivel corporativo? Entonces, si lo notamos, y creo que es todo en Dios así, todo es de capas, va sumando, va sumando. Es como en la U cuando el final era acumulativo, que era Ajá. todo. Así es la vida y así es la vida en Dios. Entonces, ¿por qué estamos tocando lo fundamental? Porque si desde las bases no está, la palabra de Dios dice, el que construyó sobre la roca se mantiene. Si esta, mi identidad, es la roca que me mantiene, ya todo lo demás va a ir más recto. Y obviamente como personas vamos a luchar con eso. Pero si ya el fundamento va bien embarillado, dirían los constructores, va a ser más sencillo. Eh, es que es muy bonito todo lo que ustedes están diciendo porque habla de vínculo. En griego hay una palabra huijos. Sonaría así la pronunciación, más o menos por ahí.
Pero nosotros no tenemos traducción para esa carajada en español, porque tendríamos que hablar de algo que sonaría como la hijicidad. Y entonces ahí están los pasajes que hablan sobre que el siervo, mientras el niño crece, es el que va a tener la administración de lo que va a ser la herencia de ese hijo, porque ese hijo tiene que aprender a ser hijo. Ujú. Entonces, si nos vamos al Génesis, vemos una descripción de cómo tiene que ser el casamiento. Se va, hace su casa y luego regresa a llevarse a la novia. La novia tiene que estar pendiente porque ya no sabe cuándo va a estar lista la casa. Entonces, en eso de irse a hacer su casa, su padre va a venir a supervisar si esa construcción está bien hecha. Si está listo para el siguiente paso, que es estar a cargo de una casa y estar en la administración de lo que va a ser una familia. Es igual para los ministerios. Si usted no tiene el corazón de hijo de esta comunidad, de esta congregación, de este modelo que están diseñando en esta iglesia, es muy peligroso para usted y también para esa comunidad que usted esté al frente, porque ¿qué es lo Ujú. que va a representar? Exacto. No Sí. hay un vínculo. Necesitamos el vínculo. Y no se consolidó como asistente al lugar. Exactamente. ¿Qué es lo que nos tiene sentados a nosotros tres aquí? Si los tres somos de diferentes contextos, no solo de denominación, sino de Ujú. iglesias y también la forma en la que nosotros nos conocimos, vivíamos un poco lejos uno de los otros, pero lo que nos tiene a nosotros tres aquí sentados es muy sencillo. Hay un vínculo. El vínculo es cristocéntrico. ¿Para dónde vamos con la idea del podcast? Ese vínculo nos tiene aquí sentados y haciendo episodio a episodio. Correcto. Ahora, Edwin, ¿cómo yo exijo como miembro, como servidor, que se me forme o que se me dé esa importancia a mi identidad primero? Porque, digamos, suceden casos que por la inexperiencia, por las ganas de hacerlo, sí, 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 Ujú. yo toco batería, llámeme, no sé qué, bla, bla, bla", y ya está uno, y cuando se abrió los ojos, un año, 2 años después, es como, uy, de soy solo el que toca, pero no tengo amigos, no tengo formación, no tengo algo. Entonces, ¿cómo hago yo para volver a la ruta correcta? Porque el diseño original no cambia. La palabra de Ujú. Dios dice el Exacto. mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, el principio dice que somos adquiridos, nación santa, pueblo suyo. Entonces eso no va a cambiar. No importa que ahorita las modas cambien y que ahora nos peinamos así y nos vestimos de morado. Pero el principio es eso. Entonces, Puerta de entrada, la sangre de Cristo. Ya todos somos hermanos. Me toca tolerarlos y esa palabra, el contexto de esa palabra es, yo soy responsable de que ustedes estén edificados. Si le pasa algo a ustedes, en parte es responsabilidad mía. No culpa, porque quien quiera amigos, que se muestre amigo. ajá, correcto. Si Ujú, no hay ujú, ujú. apertura, no voy a ir. En psicología personalista, a usted lo entrenan de este modo. Usted no va a ir a hablar algo que la persona no está poniendo sobre la mesa. Si la persona no lo pone ahí, no lo toque. Dele chance, sea amigo. Ujú. Entonces, lo principal es eso, el vínculo de amistad. Y ahí es donde empieza mi intención, la intención de ser intencional. Ajá. Ustedes saben que me gustan mucho los juegos de palabras, la intención de ser intencional con ir hablando de, bueno, y aquí cómo uno se empapa de cómo es la congregación. Eh, a mí me gustaría saber cómo son los grupos de estudio bíblico aquí o cómo son los grupos formativos, si son por ministerios o son por edades. Uno tiene que ir buscando cómo consolidarse, porque una comunidad es un grupo de personas con una unión común y en los caminos de Dios todos tenemos ya algo en común, pero necesitamos ir más allá. Jesús lo dijo, ustedes son mis amigos. Ujú. Entonces eso,
se relaciona mucho también con lo que estaba diciendo Ernesto, porque entonces no es que es responsabilidad de uno o de otro, es responsabilidad de los dos. ¿Por qué digo que se relaciona? Porque la iglesia debería tener la noción y la responsabilidad de la formación de sus miembros como hijos de Dios, y yo también buscar qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de mí como persona. Sí, Ujú. Porque no nos vamos a cansar de hacer un énfasis. Nosotros somos más de lo que hacemos, y creo que Dios mismo es el que tiene el interés de hacernos saber eso. ¿Por qué? Porque si yo dejo de tocar, no va a dejar de ser Dios. Si un día hay que ponerse adelante con una pista como se hacía antes, Dios va a seguir moviéndose. Es que creo que hemos desenfocado un toque lo que es la presencia de Dios o la importancia de nuestro servicio, y no estoy menospreciándolo. O sea, Ujú. ¿quién más que nosotros vivimos y amamos más bien, perdón, lo que hacemos en la iglesia para darle gloria a Dios? Pero el día de mañana, cuando ya no estemos, ¿qué? ¿Ya va a dejar de ser Dios Dios? No, Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y con música, sin luces, va a seguir. Entonces, vamos a seguir haciendo el énfasis. Lo que queremos es que entendamos que somos hijos de Dios antes que todo, Ujú. antes que papás, antes que pastores, antes que ministros, antes que evangelistas, somos hijos de Dios. Hasta que nosotros arraiguemos eso en nuestro corazón y entendamos, a partir de ahí es donde de una manera saludable es que se va a crecer como ministro de Dios, como servidor de una iglesia. Pero por eso hacemos este énfasis a cada rato, y todavía no hemos terminado y lo seguimos diciendo, porque esa tiene que ser la perspectiva correcta. ¿Por qué? Porque lo decimos nosotros, está en la porque lo palabra. dice la palabra de Dios. O sea, el mismo Dios está Ujú. interesado en que nosotros entendamos, perdón, que Él nos compró para ser sus hijos, para ser su familia, Ujú. no para ser los que hacen amenizan el rato que Él ministra. Es para ser sus hijos. Sí, y digamos, con eso que estabas diciendo, em, al final de cuentas se supone que es, bueno, se supone no, somos hechos a imagen y semejanza. Así Así como es. Dios va a seguir siendo Dios, el hecho que yo mañana no vuelva a tocar piano por X o Y razón, yo voy a seguir siendo Ernesto. Correcto. Y es lo mismo, o sea, no debería cambiar porque ya dejé de servir en piano. O sea, yo, si el día de mañana igual dejo de trabajar en la iglesia y vuelvo a dar clases, sigo siendo yo. O No, sea, y no, no, eso no no me es menos define, persona. exacto, no soy menos persona, ni Dios por eso me va a dejar de amar, ni por eso entonces mis pastores me van a dejar de amar, ni mis amigos. O sea, eso no tiene ningún sentido. Ahora, lo que les iba a decir era lo siguiente, que es algo, digamos, ahorita que estábamos hablando de las bases y que se han Ujú, olvidado un poco. Principios, digamos, que han descuidado un poco las iglesias respecto a esto, como respondiendo a la pregunta que usted lanzaba ujú, de cómo hago yo. ujú, Sencillo. Yo tengo que estar en un lugar en el que me vaya a hacer crecer, ¿ok? Y eso significa no solo de que me den oportunidades, hablemos específicamente de la música. ujú, Es que me tienen que dar una oportunidad para grabar. Es que me tienen que dar una oportunidad para tener el piano tal o para comprar la computadora para usar el software tal. No es eso. Cuando hablamos de crecimiento es un crecimiento real y tiene que ver mucho en la parte espiritual. Desde adentro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que así como decían que es responsabilidad de los dos, Ujú. es tanto responsabilidad de la iglesia ofrecer a las personas obtener un conocimiento más profundo, y es responsabilidad mía si estoy viendo que no me lo están dando, porque vamos a ser sinceros, hay lugares en los que no dan absolutamente nada. ujú, Entonces, si yo sé que no están dando absolutamente nada o que hay una tergiversación de la palabra del Señor con ciertos temas para manipular o lo que sea, es responsabilidad mía ir con amor y decir, ok, está pasando esto o esta es la perspectiva que tengo con este tema. ujú, Necesito que me guíen aquí. Entonces, por ejemplo, de los apóstoles en el tiempo después de la resurrección de Jesús,
No era como que nada más llegaban, abrían una iglesia y la dejaban montada ahí, que cada uno, va a ver quién les enseña doctrina o quién les enseña sobre Jesús o lo que sea. Ujú. No, tenían gente y por eso los mandaron de dos en dos, porque tenían que ir a levantar y tenían que enseñar, porque, si no, bueno, en la misma Biblia está que en algún momento algunos decían que yo soy de Pedro y yo soy del otro, Ujú. ¿verdad? Y que nada que ver. Soy de Apolos. Exacto. Ajá. Y eso pasa ahorita, porque a veces hay un enfoque como de nuevo, así como el enfoque es venir y captar gente para tener más servidores y Ujú. no hijos, sino servidores, es como si abramos un montón de iglesias y está bien abrir iglesias, lo que sea, y no sé, que un X iglesia tenga 50 sedes en Costa Rica, por decir así, está bien, porque al final de cuentas la idea es llevar a conocer el mensaje, Ujú. pero tiene que haber un acompañamiento, tiene que haber un Ujú. discipulado y la palabra que a mí más me queda de todo lo que hemos estado hablando es la consolidación. Correcto. Porque en la consolidación es donde yo formo la persona y la identidad de un hijo de Dios. Así como se ve literalmente, o sea, siempre nuestra vida física es un espejo, un reflejo de lo que es la vida espiritual. Los años más importantes en la formación de una persona son cuando está niño. Entonces, cuando yo llego donde Jesús es donde empiezo a formar mi identidad. Ujú. Así como a los niños, que qué va a hacer, que si va a escribir con la mano izquierda, que si le va a gustar el fútbol, que si le gustan los aviones. Todo eso es yo como infante en lo espiritual, estoy entendiendo que soy hijo de Dios, estoy entendiendo que Él pagó por mí un precio, estoy entendiendo que Él me ama como hijo, que me ve como familia. Ya cuando ya yo entiendo eso, así de cuando uno llega a la adolescencia, ya yo sé caminar y ya yo sé eso, y es segunda naturaleza para mí, no lo pienso, mira, pie derecho, pie izquierdo, y el bulto, pie derecho, Mm. no, eso tiene que ser ya esa identidad cuando uno madura en la iglesia no, soy hijo, no me acuerdo, aunque a veces parece que ahorita en ese tiempo hay que hacer eso, casi que como el chavo cuando decía reino animal, reino vegetal, reino mineral, casi que decir no, soy hijo, antes que baterista soy hijo, antes que servidor soy hijo, porque vamos a ver, y esto también tal vez puede ser un criterio muy personal, pero yo soy muy convencido de que el mismo Dios va a llevarla más suave con el llamado ministerial hasta que él pueda tener una persona madura en su identidad. Porque Mm. al ser él un padre responsable, no le va a dar una responsabilidad o un cargo o algo que no pueda manejarlo, porque él no va a tentarnos a que caigamos, porque él es un padre bueno. Yo siempre utilizo este ejemplo tonto que es que Dios no es un padre que le da un cuchillo a un bebé, se lo da al muchacho que ya es grande y responsable para que corte el pan. Mm. Pero ¿qué va a hacer un chiquito? Va a empezar a jugar. Entonces Dios no Ujú. va a hacer eso, no nos va a dar el famoso, como hablamos en otros episodios, el llamado a las naciones, no me va a mandar a viajar. Si en el primer viaje que voy a una iglesia pequeña, ya me voy a creer el llamado de las naciones. Pechito de paloma. Pechito de paloma. Y ahora todos son dichosos de tenerme a mí. Dios no va a hacer eso. Y me van a decir, Jorge, pero yo he visto gente así. Les aseguro que muchas personas de esas no tienen su base de identidad como hijos de Dios saludable. Y ustedes saben que yo soy de construir las cosas. Desde el constructivismo vamos paso a paso desde abajo, o incluso si la persona va muy en carrera y se tropieza muy seguido, empezamos a deconstruir cada elemento para revisarlo al fondo. Y esto que usted está diciendo del cuchillo me recuerda a mi famoso sobrino Emma, Ujú. el que me puso tío Mae. Creía que me llamaba Mae, porque mi cuñada y mi hermano solo Mae me decían. Y así quedé yo luego de eso para todos mis sobrinos y mi sobrina. Pero él en especial, que yo lo tuve mucho tiempo conmigo, siempre era muy curioso y con muchas preguntas, y las preguntas eran muy de construir. Pues un día yo dije, vamos a ver cuánto duramos haciendo una ensalada. 45 minutos, de los Ujú. cuales 25 se fueron. No tomes el cuchillo así, te puedes hacer daño, le puedes hacer daño a alguien. Pero logró usar
un cuchillo, le di un cuchillo de queso y con ese cuchillo fui supervisándolo. Lo sujeté de ambas manos y en un momento ya lo solté y le dije, atención a lo que estás haciendo, porque si tienes una duda o te vuelves a equivocar, vamos a volver a soltar el cuchillo, vamos a volver a tomarlo y a revisar todo. Entonces, ahí se ve lo formativo y también se ve una consolidación. Si se tropieza, si hierra, necesita corrección, Ujú. no un castigo. Lo cual es interesante porque ese mismo ejemplo es un tipo de lo que debería ser la iglesia con sus miembros. Ujú. ¿Y por qué hacemos el énfasis de iglesia? Sí, obviamente el equipo de adoración tiene que ser una extensión, pero el equipo de adoración no es independiente. Ernesto lo decía ahora y lo hemos dicho muchas veces. Es un crecimiento como congregación, como iglesia. Entonces, más bien, yo soy del que piensan, me dicen si piensan igual o me corrigen si ustedes creen que es lo contrario, pero yo soy del que tengo la convicción de que el que está sirviendo tiene que ser una persona madura. ¿Qué madura? ¿Que porque ya te da 40 años? No, porque existen chiquitos de 60. Madura espiritualmente. ¿Cómo mido que es maduro espiritualmente? Porque recita versículos, porque solo me dice hermano o me Hasta dice el diablo se sabía ajá, o me dice men en lugar de mae. No, la palabra de Dios dice, por sus frutos los conocerán, perdón. Entonces ahora me voy a convertir en un catador de personas. No, no es necesario, porque los frutos hablan por sí mismos. No necesito una posición para yo hacerlo. Y yo creo que eso es lo importante. O sea, nosotros como servidores tenemos que empezar a ministrar desde donde sea que estemos. No necesito yo estar montado en una tarima o detrás de un instrumento para hacerlo. Yo soy ya, porque yo soy hijo desde ya. Soy hijo en mi cuarto, soy hijo en mi casa. Porque también eso lo conversaba con el pastor Oscar, de que es muy fácil, mucha gente se da en la iglesia latinoamericana de que pone una cara del superministro. Vaya, pregúntele a la esposa cómo es. De la puerta para adentro. Vaya, pregúntele a los papás. De hecho, yo me acuerdo que en la adolescencia yo me agarraba mucho con mi tata y tenía una frase que me mataba y me obstinaba, pero tenía toda la razón. Que ya va a ir a ponerse la máscara. Y yo sentía, pero aquella. Bueno, Box Day. Estaba pensando en esa pieza. Era muy cierto, porque entonces era la imagen del ministro de Dios, pero en la casa soy la imagen del adolescente rebelde. Entonces, no necesito ir a juzgar, no necesito una posición para ejercer mi identidad. Es que eso es lo bonito. La identidad de Dios no es una monedita que yo ando y que cambio, o la tarjeta como si fuera la cédula, déjeme entrar porque tengo identidad. No, la identidad yo la vivo, soy hijo de Dios, hago como hijo de Dios, vivo como hijo de Dios, ayudo, compro, vivo, porque lo que pasa es que mi identidad yo no la dejo en la iglesia o la dejo en casa. Cuando estoy en Disney, tengo identidad de Dios. Cuando estoy en el gimnasio, tengo la identidad de Dios. Y esa identidad de Dios es la que me va a llevar a mí a tomar ciertas decisiones de mis acciones, yo mismo juzgarlas para decir, ¿es esto correcto para un hijo de Dios? ¿Es esto lo que debería ser un hijo de Dios? ¿Por qué? Porque si alguien ya pagó un precio tan alto como mandar a su hijo a morir, precio de sangre, para lavarme, para limpiarme de todo, aún lo que no ha pasado, ya él sabiendo con amor, porque me amó a mí antes de que nosotros la amáramos. Esa es la identidad, no por juzgar, no por culpabilidad, sino por decir, tengo un padre que me ama tanto que la única manera mía de responder a su amor es vivir conforme a lo que él quiere que yo haga. Constantemente yo pienso en el pasaje y es emblema para mi vida. La primera carta de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó Ujú. primero. Entonces, para mí, uno de los pensamientos principales al hablar de madurez es sabe dar, sabe recibir. Porque hay gente que se está exculpando con el servicio. Y es interesante porque recibir se refiere a poder tomar ese regalo que ya Dios hizo, porque no hay manera de que nosotros lo vayamos a pagar, no hay manera de repagarlo tácitamente. O sea, la única manera que nosotros podemos responder a Dios es amándolo y viviendo sus principios.
y sobre todo siendo hijos de Dios. Volvemos a lo mismo, con lo que empezamos vamos a terminar. La identidad de nosotros es ser hijos de Dios, antes que cualquier cosa. De hecho, quiero repetirme una vez más y repetirnos en el sentido de que vamos a pasar, vamos a dejar de tocar, pero vamos a seguir siendo hijos de Dios. Y yo creo que ese es el mensaje importante de este episodio, que sabemos que viene del corazón de Dios. Creo que Dios está interesado sobre todo en este tiempo de tan convulso, tantas carreras, de tantas cosas que hay, que queremos correr y que luchar contra el mundo y todo. Más bien el Señor está llamando como, vengan, vengan usted conmigo, venga, hijo mío, siéntese, venga papito, venga, siéntese y hablemos, recordemos de lo que se trata esto. Porque amigos, amamos el servicio, amamos el ministerio de adoración, amamos la iglesia, por eso es que existe este podcast, pero antes que todo eso, amamos al Señor. Así Amamos es. que nos amó antes a nosotros. Desde antes de nosotros nacer, mi embrión vieron tus ojos Así y ya Él es. nos conocía. La iglesia es un reflejo de lo que Dios hace por nosotros, pero al final hay que amar a la iglesia porque amamos al dueño de la iglesia. Entonces, sí, preparémonos. Sí, tengamos la mejor disposición para hacer las cosas. Busquemos cómo tocar mejor, busquemos cómo sonar mejor, busquemos cómo hacer comunidad. Pero Busquemos cómo edificar mejor, exactamente, pero ¿cómo vamos a edificar mejor? siendo edificados. Correcto, siendo hijos de Dios, ejerciendo esa identidad de hijo de Dios. Más bien, les recuerdo y los motivo. El diseño original es ser hijos de Dios. Alegrémonos en eso. Si algún día alguien se siente mal porque no sueno bien, porque no me sale la canción, sí, pongámosle. Pero lo primordial es que seguimos siendo hijos de Dios, nos suene o no nos suene. Nos ponga o no nos pongan. Tenga oportunidad o no tenga oportunidad, ya Dios pagó el precio. Eso es lo que queremos que quede de mensaje de este episodio. Y va a ser un tema que vamos a seguir repitiendo porque es la base de la vida cristiana. Somos hijos de Dios. Y queremos escuchar qué piensan ustedes acerca de esto. Como siempre, los invitamos a que nos contacten por medio de nuestras redes sociales. Todo lo que ustedes comenten, todo lo que nos digan, siempre es de beneficio para nosotros, es de valor para nosotros, más bien saber que existe una conversación, aunque sea a través de la pantalla y del teclado, porque al final el motivo de esto es esto, poder conversar, poder recordarnos de esos principios divinos, de eso que Jesús ya hizo por nosotros. Gracias por acompañarnos una vez más. Como siempre lo digo, conscientemente lo repito, es un privilegio poder estar con ustedes, que nos escuchen cuando están en el trabajo, cuando están manejando, cuando están en la casa. Es bonito ver que estamos siendo de bendición para ustedes y créannos que ustedes también son bendición de nosotros. Cada vez que alguien que tal vez no conocemos llega y dice, mira, sí, es que como dijeron en el episodio, como dijeron, eso nos da alegría porque si una persona se ve bendecida por lo que el Señor está haciendo a través de nosotros, pues ya nuestra labor está hecha. Muchas gracias por acompañarnos, esperamos que haya sido de bendición y seguimos conversando en el siguiente episodio.